Bienvenidos a Memorias de un consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 18 de Memorias de un consultor. El 1 de abril de 2002 se legaliza la eutanasia en Países Bajos, aunque yo sigo diciendo Holanda, la verdad. Cuestión sobre la que no voy a entrar a opinar y sobre la que puede que en ese momento tuviera una opinión al respecto y ahora tenga una distinta. Porque, como suele pasar muchas veces, las cosas se ven distintas desde la grada a en el campo. Y precisamente desde la grada, en mi caso desde la televisión, el 15 de mayo de ese año pudimos contemplar la continuación de una historia que había empezado unos años atrás en el Amsterdam Arena, del Países Bajos u Holanda, de la mano de Mijatovic, o del pie, que había tenido su continuación 2 años después en París y que culminaría ese 15 de mayo con un magnífico pase de Roberto Carlos que Zinedine Zidane solo tuvo que empujar desde el borde del área para convertirlo en el gol que daría la 9ª Copa de Europa al Real Madrid. Roberto Carlos va a buscar el apoyo de Solari. Solari que tiene la pelota. Vamos Roberto, vamos Roberto. La va a poner Roberto, y está Zinedine. Zinedine en gatilla, chuta. La tercera en 6 años. Y digo culminar porque eso era algo difícil de igualar o superar en aquel entonces. Porque de haber sabido lo que les esperaba en años posteriores, muchos aficionados del fútbol, no especialmente simpatizantes del Real Madrid, hubieran optado en aquel momento por viajar a Países Bajos u Holanda si os gusta más y aprovecharse de la legislación recientemente aprobada para reducir su sufrimiento. Una vez culminados mis 4 meses de relajación, me pongo a buscar trabajo. Imagino que me dedicaría a actualizar mi perfil de InfoJobs y a contestar cualquier oferta que me pudiera parecer interesante. Por aquel entonces no existía LinkedIn. Eso sí, intentaba descartar todas aquellas ofertas que encajaban demasiado con mi perfil, ya que mucho me temía que ese puesto en el que buscaban a alguien de Talavera con gafas y 1,92 pudiera ser para cubrir el hueco que seguía sin cubrirse en Ser Ecléctica. Y claro, tampoco quería que al pobre de Jorge Esquinas le diera un infarto al volver a recibir mi currículum. En estas me encuentro con una oferta de una consultora que no conocía mucho, pero que podía encajarme. Llamémosla Doris Consulting. Por cierto, qué puñetera manía ponerlo de consulting como coletilla en los nombres de múltiples empresas. No podéis ser más originales. Antes no, pero reconozco que ahora, cuando me encuentro con una empresa de nueva creación con la coletilla del consulting, eso ya me pone en alerta. No sé, manías mías. El caso es que me convocan a una entrevista y allá que voy. Sería mi primer contacto con un personaje que no tendría nada que envidiar al gran Jack Sparrow. Pero al que vamos a llamar Raúl Arrocet, por su entonces gran poblado Mostacho. Raúl me cuenta que llevan poco tiempo, que no están muy metidos en temas de SAP. Ahora que caigo, ¿por qué digo SAP y no le pongo ningún nombre? ¿Por qué no oculto el nombre como el resto de las empresas y la llamo, yo qué sé, ese bendito o maldito producto alemán, por ejemplo? Bueno, es un poco tarde ya. Seguimos así. Sigamos con con Raúl. Me cuenta que tienen intención de montar una unidad SAP de la que podría ser el responsable y bla bla bla. Le cuento cuáles son mis condiciones económicas, me dicen que les cuadra y que cuándo puedo empezar. Le comento también el tema de la formación, que para mí era importante, hacer la academia de HR, y me dice que sin problemas, que está claro que si hay que montar un equipo competente, tiene que estar bien formado, etcétera, etcétera. El hecho de que todo fuera tan perfecto me daba un poco que pensar, pero pensé que tampoco tenía nada que perder y decidí probar. No discutimos nada por el dinero que les pedí, más bien lo cerramos en cuestión de 10 minutos y el tema de la formación quedó ahí.
No lo pusimos por el escrito, como el resto de las cosas, de montar una unidad, crear un equipo, etc. Las cosas, lógicamente, iban a llevar su tiempo y mi primera labor iba a ser irme a un proyecto con una duración estimada de 6 meses a un cliente, llamémosle Comunica. Bueno, realmente era una empresa dentro del grupo Comunica que tenía varias filiales. Además, al proyecto no íbamos directamente, sino que íbamos bajo el paraguas de una de las grandes, vamos a llamarla Delay. Total, que allá fuimos, el gerente de Delay, llamémosle Ángel, y otro compañero con el que coincidí muchos años más tarde en un curso que vamos a llamar Joseph. Nos presentamos en el cliente, nos contaron de qué iba el proyecto y nos pusimos a trabajar. En el proyecto estábamos integrados en un equipo con parte del equipo del cliente, es decir, de personal interno, y todo bien. Todo bien, salvo cuando llegaba el momento de tomar café. Ahí llegaba la tensión cuando alguien con el que estabas compartiendo ese café te preguntaba aquello de ¿pero tú de qué empresa eres? Era algo que no podías contestar a la primera, ya que si el que te preguntaba era de Comunica, pues yo tenía que decir que era de Delay. Pero si lo hacía alguien de Delay, tenía que decir que era de Doris Consulting, por supuesto. Y si me lo preguntaba alguien de Doris, pues le decía, pues de Doris, como tú. Pero no, amigos. No, porque un día esa pregunta me la hizo Joseph. Y me dijo, no, yo no soy de Doris. Yo soy de otra empresa a la que subcontrata Doris. What the fuck? Vamos, que Comunica contrataba a Delay, que a su vez subcontrataba a Doris Consulting. Y estos, a su vez, a la empresa de Joseph, que no recuerdo cómo se llamaba. Y ahí todo el mundo se llevaba un trozo de pastel, claro. El cliente pagando angulas y saboreando unas deliciosas gulas, que no están mal, pero que no son lo mismo, sobre todo el precio. Quitando eso, el proyecto transcurría sin problemas. No recuerdo exactamente de qué iba, pero tenía algo que ver con la estructura organizativa, fusiones y demás. Y como comento, todo iba bien, en plazo y sin incidentes. El caso es que pasados unos 2 meses nos dicen que la semana que viene no hace falta ya que vayamos. Tras esa comunicación por parte de Comunica o Delay, no recuerdo, llamo a Raúl y me dice que me pase por la oficina el viernes de la semana siguiente cuando terminaba en el cliente. Me presento allí el viernes y el mismo Raúl, que me había dicho que iba a crear una unidad de SAP, de la que iba a ser el responsable, etcétera, con su mismo bigotazo y su misma jeta, me dice que esperaba que el proyecto de Comunica hubiera sido más largo, que al final se ha quedado en un simple prototipo, que Delay no iba a seguir allí y por lo tanto yo tampoco. Le dije, ok, no pasa nada, ¿algo más que decir? Así que me veo en la obligación de darte la baja por no superación del periodo de prueba. Que no es que hayas hecho nada mal, pero como es algo que está en la cláusula del contrato y no han pasado los 6 meses de ese periodo de prueba, yo le miré y le dije, el contrato y las cláusulas me dan un poco igual, y por supuesto asumo y respeto lo que firmé. Lo que no me parece tan bien es tu verborrea y tus historias. Legalmente tienes todo el derecho del mundo en hacer lo que haces, pero éticamente sería más que discutible. Pero no pasa nada, yo asumo las condiciones que firmé y me voy con la lección aprendida para la próxima. Y así me fui. Un viernes. Es importante el día de la semana porque más adelante pasaron cosas. Total, que mi contrato indefinido pasó a ser algo inútil en menos de 2 meses. Y volví a estar en el punto de partida para empezar a buscarme la vida, pero con una lección aprendida. No fiarme de los cantamañanas como Raúl. Ese año se jugaba el Mundial de Fútbol en Corea y Japón. Y aunque no soy un gran aficionado al fútbol, aunque pueda parecerlo por algunas de las referencias temporales que utilizo en distintos episodios, lo cierto es que algo así siempre llama algo la atención. Incluso tengo amigos, que esos sí son grandes aficionados, que planifican toda su agenda en base al calendario de partidos, porque además se los tragan todos, no solo los de España. Yo no soy de esos, pero sí recuerdo que pensé, bueno, yo ahora en junio me veo el Mundial, empiezo a buscar cosas y a ver si para después del verano empiezo en algún sitio. Algunos quizás os extrañe esa tranquilidad a pesar de encontrarme sin trabajo. Os pongo en situación.
Seguramente eso os ayude. Tenía 30 años, no tenía pareja, no tenía hijos, no tenía hipoteca, vivía en un piso familiar en el que no pagaba nada. Probablemente así se entiende todo un poco mejor. Además, llegado el caso, no se me hubieran caído los anillos en poner música en un bar, por ejemplo. Algo para lo que podría tener alguna oferta. Sorprendido. Bueno, de esta faceta quizá hable también más adelante. Por otro lado, me había planteado que si Mahoma no iba a la montaña tenía que ir a Mahoma. Así que decidí que si me quería formar en ese maldito producto alemán, me iba a tocar buscarme la vida por mi cuenta. Y justo vi que en agosto había una convocatoria. Era un mes y medio de formación, el primer mes con temas de recursos humanos y luego medio mes con temas de W, que no sabía lo que era, pero sonaba moderno. Así que pensé, en junio me veo al mundial, en julio me voy a algún sitio de vacaciones y entre agosto y septiembre me formo para después ya empezar a trabajar o a buscar algo. No estaba mal, pero ese lunes recibí una llamada de mi amigo Raúl Arrocet. Piticlin, aló, dígamelo. No me diga. No me diga. Antonio, hemos tenido suerte, nos ha salido una oportunidad. ¿Suerte? ¿A qué te refieres? Mañana te incorporas en un proyecto. A ver, un momento, para. Mañana me paso a hablar contigo, me cuentas y ya veremos si me incorporo o no me incorporo. A ver, yo ya tenía planificados mis próximos meses para que este hombre me viniera a cambiar nada y más con la fiabilidad que tenía en sus palabras. Así que fui a hablar con él, pero tenía claro que iba a seguir con lo que tenía planificado. Formación por mi cuenta, pasar un verano tranquilo, etc. Total, que me contó que había surgido la posibilidad de hacer una colaboración por mes y medio, 2 meses, con otra consultora, Trigémino, una que ya había aparecido en los primeros episodios, en un cliente del mismo sector que comunica, llamémosla Comutel. Le hice 3 preguntas. Primero, que si tenía jornada intensiva. Después, que si en agosto iba a estar libre de todo compromiso. Y tercero, que de qué iba el proyecto. Si no tenía jornada intensiva, no pensaba pasarme las tardes encerrados en una oficina. Como había decidido formarme en agosto, tenía que asegurarme de que no me comprometía más de la cuenta y que, además, lo que me pedían en el proyecto era factible con los conocimientos que tenía. Así que, cuando me respondió a estas 3 preguntas, le dije, vale, estoy ahí un par de meses y luego ya me formo. Porque tenía claro que este proyecto entraba dentro del periodo de pruebas de 6 meses y que pasados ese mes y medio o 2 meses me volvía a dar la carta con la no superación del periodo de prueba. Pero eso me daba igual. En el proyecto me tocó trabajar con 2 personas de Trigémino, que formaban una pareja curiosa. Los voy a llamar Manolo y Benito. Uno de ellos no paraba de mirarse a los espejos o a cualquier superficie en la que se pudiera ver mínimamente reflejado y poder admirar su cutis y su cuidado cuerpo. Sí, sé que es algo anecdótico, pero es que era algo verdaderamente enfermizo. El otro llegaba muchos días, y los viernes sin falta, con los ojos inyectados en sangre, con cierto aroma a ambiente nocturno. Y era recibido por una mirada asesina por el Adonis de su jefe. Por suerte, mi trabajo no dependía directamente de esta pareja, y gozaba de cierta autonomía, por lo que sus salidas nocturnas y su culto al cuerpo no interferían en que mis cosas salieran adelante. Así que ahí estaba, pasando el tiempo plácidamente, con la vista puesta en el mes de agosto para empezar a formarme y empezar el nuevo curso con aires renovados. Aunque toda esta tranquilidad se vio un tanto alterada cuando recibí una llamada de Sandra, la responsable de recursos humanos de Doris Consulting, para que me pasara por la oficina a, entre comillas, formalizar nuestra relación. Que yo pensé, ¿a formalizar qué relación? Si yo tengo un contrato indefinido con ellos, el cual, cuando pase este mes y medio, 2 meses, volverán a anular, alegando no superación del periodo de prueba y punto. ¿Qué narices tendremos que formalizar? Pues sí, algo había que hacer, pero eso os lo cuento en el próximo episodio. ¿Qué saqué en claro de todo esto? Pues 3 cosas. 1. No te fíes de todo lo que te cuentan, especialmente si todo parece demasiado fácil.
2. Si lo que pagas no está en consonancia con lo que recibes, mosquéate. Y 3. Es importante trazar un camino e intentar ser fiel al mismo. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podréis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, 1 hora menos en Canarias. Aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar información en la página del podcast, memoriasdeunconsultor.com, donde tenéis todos los episodios, y estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y también en muchas de las plataformas tipo Spotify, Overcast, iVoox, Apple, etc., desde donde se pueden consumir y descargar los podcasts. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.